Hola a todos, ¿cómo están? Primero me gustaría saber si me escuchan bien, si se ve bien. Listo, súper. Entonces, bueno, hola a todos, me presento. Yo soy Alejandra Querena, soy analista de Distrito Financiero y de la mano con FX Street vamos a hacer este webinar que habla de soportes y resistencias versus la zona pivot. Voy a parar de poner mi cámara para que no haya ninguna interrupción. Recuerden que, bueno, recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, pues me pueden escribir por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Entonces, listo. No puede quitar la cámara, así que bueno, la voy a dejar. Entonces, bueno, vamos a hablar de soportes y resistencias versus zonas pivot. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, primero, la definición de soportes y resistencias y sus características. Después vamos a ver la definición de zona pivot y sus características. Luego, la importancia de cada uno, cómo los vamos a usar en diferentes temporalidades y luego lo vamos a ver en MetaTrader 5. Listo, entonces. Realmente son lo mismo. O sea, si les digo de una vez, son lo mismo, sin embargo, lo vamos a tomar de diferentes, o sea, tiene algunas diferencias. Entonces, lo primero que vamos a decir es que los soportes y las resistencias son zonas claves en donde el precio reacciona. Entonces, tanto los soportes y resistencias como las zonas pivot son zonas, y pensémoslo así, en zonas, no son líneas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, trazamos una línea completamente vertical. Pero lo cierto es que el mercado reacciona a zonas completas. Entonces, tengamos esto en cuenta. Y en el caso de los soportes y resistencias los vamos a ver en temporalidades grandes. ¿Qué significa temporalidades grandes? Que son de 4 horas a diario. Es decir, en esas temporalidades nosotros vamos a poder identificar zonas claves en donde el precio reacciona, básicamente. Hay dos cosas que pueden pasar cuando el precio llega a estos niveles. Entonces, lo primero es que se respete o lo segundo es que se rompa con agresividad. Entonces, ¿qué significa eso? Si son zonas que el mercado tiende a respetar o que tiende pues a tomar en cuenta, pues en el momento en el que el precio llegue a esta zona, puede pasar que se devuelva. Es decir, si yo tengo, espérame, no me está cogiendo. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo una resistencia, que como les dije es una zona. Entonces mi precio está llegando a esa resistencia. Pueden pasar dos cosas. O que la rompa, pero cuando la rompa, lo va a hacer con impulso. Tengamos en cuenta eso. Lo va a hacer con fuerza. ¿Por qué? Porque es una zona importante. O lo que puede pasar es que si mi precio está llegando, pues lo va a respetar y se va a devolver. Tengamos en cuenta eso, entre más se respete la zona, es decir, este escenario, que digamos esto es una resistencia, entre más se respete la zona, mayor valor tiene para el mercado. Es decir, que en futuras reacciones, imaginémonos que estamos, como estamos en diario, 4 horas, imaginémonos en un mes, el precio vuelve a tocar esta zona, pues va a tender a respetarla si ya la había respetado en temporalidades anteriores. Otra de sus características es cuando nosotros vemos estos rompimientos, entonces digamos que pensemos en el rompimiento que habíamos visto ahorita. El precio rompe esa resistencia con fuerza, ¿verdad? En el momento en que el precio rompe esa resistencia, igual son zonas importantes, independiente si se ubican arriba o abajo, son zonas importantes. Por lo cual, cuando en el caso de las resistencias, van a pasar a ser soportes. ¿Por qué? Porque ahora va a ser ese piso que pues el precio va a pensarlo dos veces antes de pasarlo y si está dispuesto a hacerlo. En el caso de que haya un traspaso, digamos, hacia arriba, hacia abajo, en este caso, los soportes van a pasar a ser resistencias, es decir, el precio cuando llegue a esa zona puede que lo devuelva o tiene que pasarlo con impulso. ¿Cuándo nosotros vamos a determinar que hay un rompimiento o que de verdad el precio está dispuesto a eso? Entonces aquí es cuando nosotros combinamos todas las herramientas que nosotros tenemos de análisis. Entonces recuerde que tenemos análisis técnico y análisis fundamental. Entonces el técnico me dice el cuándo y el dónde.
Y el fundamental me va a hablar de por qué. Entonces, o qué dirección o qué tendencia va a tener. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos información importante de mercado, pues el precio va a reaccionar a eso. Entonces, cuando nosotros vemos un rompimiento de alguna zona de resistencia es porque el mercado tiene información que le indica que debe romper esa barrera. Bueno, el siguiente punto es que cuando nosotros hablamos del mercado, el mercado es muy psicológico. Cuando nosotros vemos, digamos que al final los inversionistas son bastante emocionales, muchos. Entonces, cuando hay números redondos, esta zona puede llegar a ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque se vuelven barreras psicológicas. Entonces, no sé, por ejemplo, mire, pensemos en el petróleo. En el petróleo hay unos puntos que son bastante fuertes, por ejemplo, los $80 por barril o los $60 por barril. Entonces son números que cuando nosotros vemos, pues el mercado va a tender a reaccionar con esos. ¿Listo? También nosotros podemos acompañar nuestra determinación, o sea, va a ser más fuerte o va a ser más importante esas zonas de soportes y resistencias que vayan acompañado con alguna línea de tendencia. Entonces recordemos una cosa importante. Una cosa es tendencia, es decir, la dirección que tiene el precio, y creo que lo vimos en el webinar anterior, si no estoy mal, es decir, si es alcista, si es bajista o si es lateral. Esa es la tendencia. Las líneas de tendencia ya es la herramienta como tal. Entonces, en el caso de una tendencia alcista es cuando nosotros unimos lo que es dos mínimos crecientes. En la bajista unimos dos máximos decrecientes y en las lateralidades pues unimos máximos y mínimos. Esas son líneas de tendencia, sí que son líneas como tal ya en el gráfico y lo vamos a ver pues en el ejercicio de MetaTrader 5. Cuando los soportes y resistencias se cruzan con estas líneas que nosotros estamos marcando acá, cobran relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos determinada la tendencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en nuestros gráficos grandes, es decir, de 4 horas para arriba, nosotros determinamos la línea y ya sabemos cuál es la dirección del precio, que es básicamente lo más importante que nosotros vamos a ver en cualquier análisis que tengamos de técnico. Pero además, si nosotros complementamos esas zonas con algún soporte o resistencia, pues esas zonas toman relevancia porque a la final lo que hacemos es encontrar argumentos de por qué esta zona es importante para pues el activo que nosotros estemos viendo. Entonces, este ejercicio de soportes y resistencias lo podemos cruzar muy bien con líneas de tendencia. Y bueno, finalmente la última característica es que pueden ser dinámicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos indicadores, los indicadores, por ejemplo, una media móvil, puede llegar a ser un soporte y una resistencia. No necesariamente tiene que ser la zona que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es una línea totalmente horizontal, que es la más usada y pues realmente es la más práctica, pero pueden llegar a ser dinámicas, como por ejemplo con una media móvil. Listo. Entonces, no sé si hasta hay alguna duda, pregunta, comentario. Listo, súper. Entonces, ahora veamos lo que es una zona pivot. Entonces, básicamente yo estoy, lo que les comentaba es lo mismo, pero va a tener ciertas cosas que van a variar. Entonces, solamente para recordar y que pues haya quedado claro lo que vimos anteriormente. Entonces, es lo mismo, son zonas claves donde reacciona el precio. Sin embargo, las zonas pivot van a ser de 1 hora o menores. Es decir, esto ya lo vamos a ver en temporalidades más pequeñas, que de pronto si una persona tiene una operativa, digamos, más de scalping se me olvidó, pero es básicamente que opera en el día. Bueno, digamos que este tipo de zonas van a ser muy importantes para operativas que tengan en cuenta temporalidades menores. Entonces, lo mismo. Básicamente, pueden pasar dos cosas cuando lleguen a estas zonas. O que el precio la respete o que la rompa con agresividad. Tal vez me gustaría, pues, resaltar un poquito esto de agresividad.
Entonces nosotros podemos encontrar verdaderos rompimientos y falsos rompimientos. Entonces, ¿por qué? Imaginémonos que es una línea. ¿Listo? No, no lo vamos a poner por zonas, pero imaginemos que es una línea para que quede más claro el ejercicio. Entonces estamos con una resistencia y el precio viene llegando. Entonces, como el precio viene llegando, puede pasar dos cosas, ¿no? Que la respete o que la rompa. En el caso de que la rompa, no sé si lo han notado, pero puede llegar a pasar esto. Entonces, llega la primera vela y nosotros decimos, ah, ya la rompió. ¿Por qué? Porque cotizó por encima. Pero eso no es cierto. Nosotros vamos a esperar confirmación porque ¿qué pasa si la siguiente vela es así? Lo que nos va a indicar es que efectivamente la respetó. Entonces, por eso es importante tener zonas, ¿verdad? Pero entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a mirar es cuándo hay un verdadero rompimiento. Esto, por ejemplo, es un falso rompimiento y esto lo usan mucho los institucionales para, pues, hacernos caer en, pues, básicamente llevarse nuestra liquidez, ¿verdad? Que la mayoría de gente pone por acá el stop loss, entonces, bueno, eso nos lleva a los stop hunt y, bueno, digamos que eso es otro tema. Pero eso es un falso rompimiento. Cuando yo digo que es un verdadero rompimiento, entonces yo tengo mi zona de resistencia y el precio viene llegando. Y listo, tengo el primer rompimiento, la primera vela. Ahí todavía seguimos en la zona de resistencia, todavía no se ha roto. Entonces yo cuando digo que hay un verdadero rompimiento, cuando las cotizaciones comienzan a ser mínimo, pero puede durar más, pero mínimo, tres velas por encima. Entonces, cuando yo llego a tener tres o más velas cotizando por encima de mi resistencia, ahí yo sí puedo decir, ok, aquí sí hay un verdadero rompimiento y efectivamente la tendencia pues continúa alcista. Entonces tengamos en cuenta este concepto de rompimiento. Cuando hay un verdadero y falso rompimiento. Ahora, lo mismo, la misma característica que vimos en los soportes y resistencias. Cuando se cruzan estas zonas, entonces, bueno, en este caso que un rompimiento de nuestra resistencia, esa resistencia pasa a ser soporte, o viceversa, que en el caso de que se rompa un soporte, pues vamos a tener una nueva resistencia. Los números redondos siguen siendo algo muy psicológico, por lo cual lo vamos a tener en cuenta. Y luego viene la característica que es diferente a la otra. ¿Recuerdan que los soportes y resistencias son dinámicos? Bueno, las zonas pivot son temporales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Que como esto es para zonas de una hora o menores, entonces, por ejemplo, que nosotros encontremos zonas pivote en 30 minutos o 15 minutos. Realmente el mercado se va moviendo pues diariamente, ¿no? Puede que lo que para hoy tenga relevancia y para lo que hoy nosotros podamos tener una posición y lo que nosotros hoy consideremos una zona importante, puede que mañana no, o puede que en unos días no. Entonces, por eso las zonas pivot son temporales y por eso los tenemos que ir sacando, pues, en la medida en que nosotros vayamos haciendo operaciones. Por eso nosotros vamos a decir que, entonces vamos a la importancia de cada uno. Bueno, siguiendo el argumento, va a comenzar por la segunda, que es, a mayor temporalidad son más importantes. Entonces, si yo les digo entre qué es más importante, los soportes y las resistencias que nosotros determinemos en temporalidades de 4 horas o o de un día o de una semana frente a zonas importantes de 15 minutos, 30 minutos, una hora, pues claramente las más importantes y a las que el precio va a reaccionar más y va a respetar más y va a tender a tener más en cuenta son las de temporalidades grandes. Entonces tengamos en cuenta eso. Una de las importancias es cuál es más importante. Entonces por eso nosotros cuando estamos mirando nuestra operativa, la recomendación es que comencemos de temporalidades grandes a temporalidades menores. Es decir, en temporalidades grandes, vamos a ponerle TG, temporalidades grandes, yo lo que voy a revisar es primero la tendencia, es decir, hacia dónde va mi mercado, cuál es mi estructura, etcétera, etcétera. Y cuáles son esas zonas importantes, o sea, los soportes y las resistencias. Ya yo teniendo el panorama claro, eso lo puedo hacer en diario,
o 4 horas, o una, incluso si nosotros somos scalpers, 1 hora, puede ser, puede ser. Eso lo hacemos en temporalidades grandes. Luego vamos a ir achicando nuestra operativa hasta llegar a esa temporalidad en la que nos gusta operar. Si, por ejemplo, nos gusta abrir y cerrar, entonces, pues, yo voy a buscar temporalidades más chiquitas como 15 o 5 minutos. Si, por ejemplo, a mí me gusta dejarla todo el día, pues yo voy a buscar operativas entre 30 y 1 hora. Si yo soy más swing trader, entonces pues voy a ubicar mi operativa en un día. Bueno, ya depende del sistema que nosotros tengamos de trading. Pero en las temporalidades grandes quiero darme el panorama. Y el panorama me dice dónde está lo más importante, que es la tendencia y los soportes y resistencias. Luego, en temporalidades pequeñas, yo lo que voy a revisar es mis zonas de entrada y salida, ¿verdad? Según mi operativo. Entonces aquí ya ubicamos los pivot y pues lo que llamarían, pues ya depende de las top, de las de la operativa que ustedes tengan, stop loss, take profit, los trades que vamos a hacer, ¿verdad? Y los cambios de estructura. ¿Qué son los cambios de estructura o cambios de tendencia? Pues es cuando nosotros podemos identificar más claramente en qué momento el mercado va a comenzar a cambiar su tendencia. ¿Por qué? Porque recordemos una cosa, en temporalidades grandes nosotros vemos una vela, pero lo cierto que digamos que esto es un día, pero en un día hay muchas velas que ha pasado de una jornada a otra. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder, no sé, ver los patrones de velas, entonces hombro, cabeza, hombro, o doble techo, o triple suelo. Entonces, piénsenlo así, cuando ustedes quieran operar, la recomendación más grande es que en macros van a buscar tendencias y soportes y resistencias, y en temporalidades pequeñas, las zonas pivot de sus operaciones como tal, las que ustedes van a hacer según su sistema de trading, y los cambios de estructura. Listo, entonces esa es una de las importancias. Veamos la primera, y creo que la primera es bastante obvia y que pues yo supongo que las personas que estamos en este webinar alguna vez todos hemos escuchado de soportes y resistencias. Entonces me permiten definir zonas de reacción de precio para poder posicionarme a favor de la tendencia o aprovechar retrocesos. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros estamos, por ejemplo, en una tendencia alcista, listo. Entonces imaginémonos en ondas de Elliott en un día. Eso es lo que vamos a ver en un día. Digamos que ese es el gráfico de un día. Vemos el primer impulso, retroceso. Tercer impulso. Entonces imaginémonos que nosotros estamos en ese tercer impulso que es el más importante generalmente, el más largo, el más con mayor volumen, etcétera, etcétera. Entonces estamos en ese tercer impulso o en esa tercera onda. Perdón, segundo impulso, tercera onda. Y nosotros todavía no sabemos cuándo va a haber el retroceso. Entonces nosotros podemos irnos a temporalidades menores, aquí a buscar cambios de estructura, pues para poder determinar cuándo podría llegar el retroceso. Pero entonces, mientras tanto, nosotros decimos, ok, la tendencia es alcista y yo me voy a 1 hora y resulta que en 1 hora la tendencia es alcista. Entonces, yo ya sé que en algún momento va a empezar ese retroceso, ¿verdad? Porque lo vi en este gráfico de un día. Entonces, yo, por ejemplo, en 1 hora o en 15 minutos o bueno, lo que sea, temporalidades menores, yo voy a buscar cambios de estructura con patrones de velas. Entonces, no sé, aparece este patrón de velas. Entonces digo, ah, ok, es bajista. Esto ya me indica bajismo, bajista, ¿verdad? Hombro, cabeza, hombro. Entonces, cuando yo veo un cambio de estructura, que es lo que buscamos en temporalidades menores, pues yo voy a poder definir, listo, voy a ir en contra de la tendencia, porque la tendencia principal es esta, diario alcista. Pero si yo ya identifico que va a comenzar este retroceso de la cuarta onda, pues yo voy a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esa cuarta onda no es que sea 15 minutos o 20 minutos. Probablemente sea un movimiento de varios días, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas zonas me van a permitir posicionarme a favor de la tendencia, es decir, si yo, por ejemplo, quisiera tomar yo estoy esperando la quinta onda y pues me voy alcista y me aguanto todo ese movimiento, o aprovecho los retrocesos, que en este caso estaríamos aprovechando la onda 4 de Elliott. Listo. Y finalmente,
bueno, para determinar el cambio de tendencia. Entonces, claro, si nosotros vemos que el precio reacciona a una zona en la que yo estoy llegando, entonces ahí nosotros decimos, ok, cambio de estructura, entonces en este momento vamos a tener una nueva tendencia y un cambio de tendencia. Ahora, ¿yo cómo lo voy a usar en temporalidades? Entonces, como les comentaba, los soportes y resistencias, imaginamos tendencias grandes, zonas pivot, zonas pequeñas. Entonces, ¿cómo yo voy a poder combinar, digamos, estos dos en mi operativa o en mi análisis técnico? Entonces, la primera es que los soportes y resistencias me permiten determinar el piso y el techo de mi análisis, que es la tendencia principal. Entonces, como les comentaba, digamos que nosotros estamos en diario y estamos diciendo, ok, yo tengo identificadas estas dos zonas. Entonces, esta va a ser mi resistencia importante en diario y este va a ser mi soporte en diario. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, estas zonas son las más importantes, ¿verdad? Porque para romperla necesita mucha fuerza, necesita días, necesita volumen, necesita muchas cosas. Entonces, son las importantes. De esa forma, yo voy a identificar la resistencia como el techo, o sea, hasta donde debería llegar mi precio, y soporte como mi piso, hasta donde debería llegar, eh, pues, mi precio mínimo, por así decirlo, de la tendencia principal que nosotros estemos viendo. Y las zonas pivot me permiten identificar los lugares en donde serán los retrocesos con el fin de tomar posiciones a más corto plazo. Entonces, es justo lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, si yo tengo una tendencia alcista, yo sé que va a ser alcista a largo plazo, pero yo tengo un retroceso. Creo que me adelanté en la anterior explicación, pero lo volvemos a hacer. Tengo un retroceso. Entonces, yo sé que la tendencia me tiene que llevar de acá hasta acá, ¿verdad? Pero en este momento se encuentra en esta situación. Estamos en la segunda onda de Elliot. Tenemos otro impulso. Listo. Cuando yo sé que pues puedo aprovechar esos retrocesos que estamos viendo en temporalidades pues tan grandes. Entonces, yo lo que voy a hacer, pues como les comenté ahorita, realmente creo que me adelanté. Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es buscar en temporalidades menores, 1 hora, 15 minutos, va a buscar cambios de estructura. Entonces, básicamente va a buscar patrones de velas que me indiquen que hay un cambio de tendencia para aprovechar ese movimiento que va a durar pues varios días. Entonces, yo ya sé en temporalidades menores, entonces recordemos, por ejemplo, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero nosotros podemos ubicar tres tendencias, ¿verdad? La principal, la intermedia, teoría de Dow. Entonces, la teoría de Dow, una de las premisas nos dice que tenemos tendencias principales, tres tendencias. Entonces, está la principal, la intermedia y la de más corto plazo. Entonces, cuando nosotros nos queremos posicionar en esta o en esta, pues nosotros vamos a buscar la temporalidad intermedia, porque a la final, si nosotros vemos el gráfico de 1 hora, probablemente tengamos una tendencia bajista, donde los máximos, pues cada vez son menores. Entonces, ahí nosotros podemos comenzar a tomar posiciones. Así es como podemos usar, digamos, estas dos herramientas. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos llegar a maxificar esas zonas, digamos, si yo quiero identificar en dónde puede haber un retroceso o dónde puede continuar la tendencia. Imaginémonos que nosotros tenemos esta tendencia y yo ya tuve el retroceso, o sea, el retroceso está llegando ahí. ¿Qué pasa? Voy a cambiarlo de color. Ay, ya no sé. ¿Qué pasa si yo tengo, entonces volvamos a dibujar. Este es mi soporte, esta es mi resistencia. Tengo primera onda, retroceso, segunda onda. Y aquí tengo una línea de tendencia. Bueno, imaginémonos que toca el punto. Entonces yo tengo el retroceso. El retroceso está llegando ahí. Si, por ejemplo, yo identifico que una zona pivot está por acá. Bueno, no, me quedo muy...
abajo. Entonces, imaginémonos que la zona pivot es esta. En la medida en que el precio vaya llegando, fíjense que yo aquí tengo una línea de tendencia y acá tengo mi zona pivot. Entonces, el precio va a reaccionar a esto. Lo más probable es que yo continúe mi tendencia alcista cuando yo tengo la confluencia de esos dos, digamos, de esas dos herramientas. Entonces, lo más probable es que yo diga, ok, esto es una zona importante, se convierte en una zona importante. ¿Por qué? Porque estamos tocando una zona pivot con una línea de tendencia. Entonces, lo más probable es que nosotros podamos tomar posiciones en compra para continuar con nuestra tendencia principal en este caso. Entonces, por eso nosotros podemos maxificar lo que estamos haciendo aquí, entonces ya sea para continuar con la tendencia principal o para aprovechar los retrocesos, combinándolo con una línea de tendencia. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el ejercicio en MetaTrader. Ya les muestro en pantalla. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Listo, súper. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la libra dólar. Entonces, nosotros podemos ver aquí que claramente venimos de una tendencia bajista. Bueno, estamos en gráfico de un diario, de diario. Entonces, aquí tenemos una tendencia bajista, y aquí comenzamos a tener un cambio de tendencia, ¿verdad? Aquí hubo pues un cambio de tendencia fuerte, comenzamos con alcista. Entonces, en diario nosotros vamos a ubicar, lo importante es que nosotros podamos ver pues varias zonas. Entonces, lo primero es ubicar los soportes y las resistencias. De mi operativa, fíjense que el precio ahora se encuentra en esta zona, casi una lateralidad. Fíjense que toca muy bien esos puntos. Entonces, yo dónde voy a ubicar mi techo y mi piso, que son las resistencias y los soportes. Entonces, en este caso, los soportes y las resistencias están marcados en azul. Entonces, ustedes van a decir, bueno, comencemos por la resistencia. Entonces, fíjense que es una zona, es una franja. Es una franja que está entre el 1,24520 y el 1,26651. Entonces, ¿por qué esa zona? Primero, fíjense que acá el precio en unas jornadas de enero, entonces, bueno, pensemos que estamos en temporalidades grandes, ¿no? Entonces, en enero nos tocó esta zona y la respetó. Se devolvió y se devolvió. Fíjense que la está respetando. Y además de eso, por acá hubo un tema de que cuando estaba más o menos en abril de 2022, el precio se detuvo en esa zona. Entonces me creó una lateralidad ahí y acá también lo hizo. Entonces son zonas que el mercado cuando los toca o cuando está dentro de ese punto va a tender a respetarlo, va a tender sí, como así, a respetarlo. Y fíjese que cuando rompe esa zona, evidentemente es con fuerza. Miren esta vela tan grande que nosotros podemos ver acá cuando efectivamente se rompió esa zona. Entonces acá. Entonces acá. Una vela grande y fíjense las tres velas siguientes. Esto es diario. O sea, las tres jornadas en las que se rompió esa zona que nosotros habíamos determinado, pues que podemos identificar, la rompió con tres velas, con mucho cuerpo, poca sombra, lo cual nos muestra decisión de que efectivamente el precio debería estar más abajo. Entonces, esto es un verdadero rompimiento, por ejemplo. Y fíjense que acá intentó volver a tocarla, pero no la tocó. Entonces, así es como nosotros determinamos pues la primera zona, que es la de resistencia. Ahora miremos la parte de abajo. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué vamos a ubicarla acá? Entonces recordemos que pues igual estamos en el hoy, ¿no? Entonces vamos a mirar lo que ha pasado en los últimos febrero, marzo, abril, en los últimos 3 meses. Bueno, más porque aquí también está enero. Entonces, fíjense que acá el mercado respetó. Aquí intentó tocarlo y respetó. El año pasado también intentó pasar esa zona y el precio lo devolvió. Entonces ya tenemos 3 puntos en los que esa línea, pues vamos a poder marcarla como un buen soporte. Es decir, el mercado reacciona a ese punto y devuelve el precio. Acá que está un poco más pequeño, pero pues también nos da una confirmación, es que acá en el momento en el que el precio estaba a punto de romper ese soporte, lo dudó. Lo dudó bastante porque fíjense cuántas velas cotizaron
por encima de esa línea que nosotros estamos marcando. Y después pues ya hubo un rompimiento, que de hecho en este caso volvieron a intentar pues devolverlo a ese precio, pero pues evidentemente la información que nos daban era que esto era efectivamente para abajo. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder marcar los soportes y las resistencias que son en temporalidades mayores. Entonces, yo ya tengo definido, fíjense, el suelo y el techo de lo que sería mi tendencia intermedia, que es esta, que es alcista, ¿sí? Que viene desde mitades de febrero, bueno, como finales de febrero hasta hoy. Listo, entonces ya habiendo hecho eso, bueno, y marquemos la línea de tendencia, ¿verdad? Porque dijimos que en la medida en que nosotros podamos digamos, enlazarlo con líneas de tendencia, pues me va a dar más confluencia de indicadores y vamos a poder tener más confianza en nuestra operativa. Entonces, como la tendencia que nosotros ahora tenemos es alcista, recordemos que vamos a cruzar mínimos crecientes. Entonces, el mínimo más mínimo es este. Luego, el siguiente mínimo, pues más relevante es este. Entonces, ahí trazamos nuestra línea de tendencia principal que la vamos a ver en líneas negras y la vamos a ver cómo, pues, cómo nos puede influir en nuestro análisis en temporalidades menores. Ahora vámonos a una hora. Entonces, nosotros podemos trazar varias zonas pivot en donde el mercado pues va a reaccionar. Entonces, de pronto en MetaTrader no está claro, pero pues aquí tenemos una zona, aquí tenemos otra zona, aquí tenemos otra zona y aquí tenemos otra zona. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Vámonos a 4 horas mejor. Listo. Entonces, listo. Entonces recordemos que las azules son zonas y resistencias. Las naranjas van a ser mis zonas pivot. Y las zonas pivot son las que vamos a tener en cuenta para tomar nuestras posiciones a lo largo de las jornadas. Entonces, bueno, comencemos con la primera. Fíjense que pues si nosotros vemos el gráfico en temporalidades menores, la tendencia clara es alcista. Entonces, lo que les decía, tenemos una tendencia principal y unas tendencias intermedias. Entonces, en este caso, en el gráfico de 4 horas, vamos a ver que la tendencia es alcista. Entonces, realmente no vemos muchos puntos máximos. Entonces, vamos a trazar el único que se ve por ahí, que es este. Entonces, fíjense que acá tenemos el máximo que hemos visto en esta tendencia pues, que tenemos en el corto plazo. La vamos a marcar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es el punto más alto. Y la otra es el siguiente más importante. Entonces, en este caso, el siguiente más importante fue el anterior máximo. Entonces, ese anterior máximo me va a generar, junto con el máximo más grande, una zona pivot pues en la parte de arriba. Entonces, probablemente el mercado va a reaccionar a esa zona. Puede que la rompa o puede que la respete. ¿Listo? La siguiente. Fíjense que en las últimas jornadas, pues nosotros hemos visto cómo el precio ha tocado estos puntos tan importantes y lo pusimos con base en este último mínimo importante que vemos acá. Entonces, aquí nosotros vemos confluencia acá, acá. El mercado, fíjense que esto fue un falso rompimiento, falso rompimiento. Acá como si continuamos una tendencia, pues una tendencia menor, una tendencia a corto plazo más fuerte, aquí lo rompió, fíjense cómo comienza a cotizar por encima de esa zona, pero acá más o menos respeta, entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos en los que el precio reaccionó a estas zonas. Y decimos, bueno, ¿hasta dónde llega? Entonces, bueno, llega hasta estos puntos. Acá reacciona, acá reacciona, acá reacciona. Acá tenemos confluencia, es decir, el precio estuvo cotizando por encima de esta zona. Entonces nosotros vamos a poder sacar nuestra siguiente zona pivot. Y así sucesivamente. Entonces, como estamos en tendencia alcista, pues vamos a determinar varios puntos en donde pues, el precio haya reaccionado tanto por arriba como por abajo. Entonces, en la siguiente zona, que es esta, que ven acá. Entonces, fíjense que aquí tenemos un máximo, aquí también tengo un máximo, aquí en un pequeño retroceso, en una temporalidad muy menor, también hubo un máximo. Aquí hubo falsos rompimientos, entonces, pero pues fue importante porque el mercado lo respetó. Eh, y pues, ¿dónde estaría como la franja? Entonces, acá nos tocó, en este punto nos tocó, en este punto nos tocó. Acá, pues, bueno, hubo un falso rompimiento, pero fíjense que el precio al final cotizó entre esta zona pivot y la dudó para saber si iba para abajo o para arriba. Entonces, nosotros aquí ya podemos determinar nuestra tercera zona pivot. Y finalmente vamos a poder encontrar otra, que es con el primer
mínimo creciente después de nuestro cambio de estructura acá. Entonces, este es súper importante claramente. Entonces, aquí, ¿por qué? Pues porque aquí se tomaron posiciones en donde hay liquidez, bueno, este tema. Y bueno, ¿cómo vamos a poner la franja? Entonces, bueno, acá el mercado tocó, acá también respetó, porque al final pues no lo rompió apenas con sombra, rompió con sombra. Entonces, son puntos en donde el mercado ha tendido a tocar y no rompe, o sea, al final se devuelve, o la duda. Entonces, por ejemplo, la duda para romperlo acá, por ejemplo. Entonces, así nosotros vamos a poder determinar nuestras zonas pivot y pues las de soporte. Ahora, vamos a marcar, por ejemplo, esta tendencia, esta línea de tendencia principal, pues la vamos a tener en cuenta para cuando el mercado se esté acercando ahí. Pero ahora tracemos una línea de tendencia intermedia, que es la tendencia que tenemos en este momento. Entonces, lo que hacemos es unir como en este caso, pues estamos en alcista, vamos a unir mínimos crecientes. Entonces, en este caso, cogemos el más mínimo que nosotros hayamos encontrado, pues en la gráfica y luego ubicamos una zona en la que, pues, en este caso yo se los traje es para que vean cómo funciona, pero pues realmente nosotros vamos a tener que cruzarlo con uno, por ejemplo, con este. Sí. Entonces, para que lo vean, si en la situación de que estuviéramos todavía en acá, si nosotros estuviéramos en el 7, eso es julio del 2022. Si estuviéramos en julio del 2022 y nosotros hubiéramos visto esto, entonces nosotros decimos, ok, yo tengo mi canal de tendencia porque también son zonas, o sea, no es como que sea una línea completa, sino son zonas. Entonces yo uno mi punto. Entonces fíjense cómo el mercado tiende a reaccionar cuando hay mucha fortaleza o bueno, hay congruencia de las herramientas que estamos viendo. Entonces tenemos la línea de tendencia, unimos dos mínimos crecientes y luego sacamos, digamos que su paralelo. ¿Con base a qué? Con base a este tercer mínimo más importante de la tendencia que estamos viendo. Entonces ahí se nos forma un canal. Fíjense cómo el precio, al encontrarse una zona pivot, que es esta que ya habíamos determinado, con una línea de tendencia intermedia, que es la tendencia que estamos viendo, reacciona muy bien. Y de hecho me la lleva hasta la zona y me hace un nuevo máximo. Entonces ahí nosotros podemos ver que efectivamente cuando encontramos la confluencia entre una zona pivot y una línea de tendencia, pues vamos a tener un mayor respeto o el mercado va a tender a respetar más esa línea, pues precisamente porque esa es la tendencia que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, el mercado reaccionó muy bien en este punto y es un punto muy, muy, muy específico. Digamos, si nosotros estamos viendo la operativa hoy en día, probablemente esta zona pivot pues va a ser bastante, bastante importante a la hora de tomar nuestras posiciones. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? Listo. Este, bueno, listo, ese es el webinar de hoy bueno, nosotros estamos en nuestras redes sociales. En un segundo se los comparto. Nosotros somos Distrito Financiero, pues somos una academia de trading, damos cursos de trading, newsletters, tutoriales, asesorías, webinars, clases personalizadas. Estas son nuestras redes sociales. Les recomiendo mucho que últimamente estamos sacando mucho contenido de análisis técnico. Entonces, si ustedes quieren, pues aprovechar pues, para ver esto. Y está basada sobre todo por la estrategia de Smart Money, que es básicamente la que manejan los institucionales. Los lunes hacemos análisis técnico a través de nuestra plataforma de YouTube, de la mano con nuestro otro analista, que es Diego Jiménez. Y, no, pues nada, la invitación es a que nos sigan y que pues puedan operar con nosotros y que disfruten de nuestro contenido. Muchas gracias.